Bienvenida a Menstrual, el podcast donde expertas en salud y educación menstrual resuelven las dudas que todas hemos tenido alguna vez a lo largo de nuestra vida cíclica. En Menstrual, no te quedes con la duda. Hola, soy Paloma Alma, divulgadora del ciclo menstrual y emprendedora. Como fundadora de Menstrual, te doy la bienvenida al podcast en el que resolvemos todas tus dudas menstruales de la mano de las mejores expertas en salud y educación menstrual. Muy bienvenida. En el episodio de hoy vamos a contestar a esta pregunta, que es ¿cómo gestionar el dolor menstrual a través de la alimentación? Y para ello he querido invitar hoy al podcast a Mane Fittipaldi, conocida en redes sociales también como Holística. Ella es terapeuta nutricional, especialista en PNI, salud hormonal y fertilidad. Es profesora de yoga y también es doula y ayuda a sus pacientes a resolver sus problemas de salud relacionados con ciclos irregulares, dolor menstrual, infecciones recurrentes, infertilidad y todo un rango de mejoras de la salud a través de la nutrición y el PNI. Esto yo lo sé porque he leído su perfil en menstrual.com. Ella es una de las expertas que puedes encontrar en este portal. Y hoy me gustaría hablar con ella precisamente sobre cómo la alimentación en general puede ayudar a reducir y eliminar el dolor menstrual. Así que, bienvenida, Mane. Gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por tenerme, Paloma. Nada, yo encantada. ¿Desde dónde te conectas, Mane? En este momento estoy en Montevideo, Uruguay. Ay, maravilloso. Sí, Bueno, con pues nada, mucho frío. sí, pues aquí hace muchísimo calor. Yo estoy en Madrid y hace mucho calor. Me encanta esto de poder conectarnos desde la otra punta del mundo casi. Me gustaría que empezásemos contándonos qué es lo que a ti te ha llevado a dedicarte a tu especialidad. Porque una al final acaba en estos caminos por algo concreto. Creo que de pequeñas no queríamos ser especialistas en salud menstrual, ¿no? Y me gustaría saber por qué tú en concreto decidiste dedicarte a esta especialidad. Es una muy buena pregunta porque justamente tiene todo que ver con el tema del podcast de hoy que vamos a estar hablando. Desde mi primera menstruación siempre tuve muchísimo dolor, desmayos, vómitos, diarrea, todo, o sea, todos los síntomas. Y durante 20 años no fui diagnosticada, eventualmente fui diagnosticada con endometriosis, pero durante 20 años iba de ginecólogo en ginecólogo, me decían que era normal, me decía que me había tocado, que hay mujeres que les tocaba el dolor y bueno, y que a mí me había tocado, que bueno, que es lo que me pasaba por ser mujer, bueno, etcétera, etcétera, un montón de cosas que estoy segura que un montón de las chicas escuchando esto, lamentablemente quizás se sienten identificadas. Y y bueno, a raíz de todo eso, de no encontrar respuestas y decir esto no parece normal, empecé a estudiar, empecé a leer por mi cuenta. Y me empecé a encontrar con un mundo fascinante de todo lo que era, cómo funcionaba mi cuerpo, cómo funcionaba mi ciclo. Y no solamente cómo funcionaba para encontrar por qué es que a mí me dolía y no, por qué es que había algo que no estaba funcionando bien, pero también todo el poder, lo empoderada que me sentía yo al decir, wow, sé cómo funciona mi cuerpo, es como, empecé a sentir como que había un tesoro ahí escondido que nadie me había enseñado ni explicado que existía. Y viste cuando aprendés algo y tenés ganas de agarrar un megáfono y gritarle a los cuatro vientos, porque yo decía, todas las mujeres en el mundo necesitan entender esto, necesitan saber esta información. Y bueno, y ahí en realidad yo tenía una carrera anterior que no tiene nada que ver con esto, y ahí hice un cambio rotundo de vida, y bueno, me puse a estudiar esto y emprendí este camino que para mí fue la mejor decisión. Te entiendo totalmente porque para mí fue igual, ¿no? Fue descubrir algo súper poderoso y querer transmitirlo también. Yo por eso también me acabo dedicando a lo que me acabo dedicando. Es como que todo el mundo debería saberlo. Todas las mujeres que menstruamos deberíamos conocer nuestro cuerpo y creo que también el recuperar ese poder sobre nuestra salud también es muy gratificante porque dices, bueno, mm, tengo cosas que hacer, ¿no? O sea, como puedo hacer yo también cosas, no dependo de otras personas para ganar en salud. Y eso también es muy importante porque creo que hoy, sobre todo que hablamos del dolor menstrual, hay muchas mujeres que ya no saben qué más hacer, no saben a dónde acudir o muchas veces caen
en manos de algún profesional de la salud que no está actualizado o que simplemente no tiene las herramientas para ayudarles, ¿no? Y es como, por desgracia, tenemos que dejar nuestra salud en manos de otras personas y por ahí no es. Entonces, como recuperar este poder a mí me parece maravilloso y súper necesario. ¿En qué casos tú en tu consulta, qué tipo de pacientes acuden a ti o qué es lo que les pasa para acudir a ti? ¿En qué les ayudas concretamente? Bueno, justamente, como tú dijiste en la introducción, trabajo con mujeres en toda en cualquier etapa de su vida, desde chicas hasta menopausia, entre medio fertilidad y nutrición durante el embarazo. Pero como yo tengo endometriosis, estoy en algunos grupos de chicas con endometriosis y por ahí vienen un montón de pacientes que su síntoma número uno es el dolor menstrual. Entonces, yo creo que sí, muchas de mis pacientes es por eso. Dolor menstrual y toda la sintomatología asociada, que nunca he conocido una paciente que solamente tenga dolor menstrual. Suele venir con algún tipo de sintomatología a nivel digestivo, o migrañas, o acné, o estoy cansada, o sangrados de otros tipos. Suele venir con algo más. Bueno, Entonces, lo curioso es que al final todo está relacionado, ¿no? Es decir, no, yo creo que es muy difícil como decir, solo ayudo con el dolor menstrual porque lo que tú dices, al final todo está relacionado, ¿no? Y la salud, bueno, por eso es holística y tienes que mirar muy bien a todos los sitios. ¿Qué es exactamente el dolor menstrual? O sea, qué es lo que sucede en nuestro cuerpo cuando sentimos dolor? Más allá de la respuesta neuronal, ¿no? Pero ¿qué es lo que experimentamos? bien, primero, ahora ya que nos ponemos a hablar del dolor, lo primero que quiero decir dos cosas y dejar bien claro para que me escuchen todas las chicas que estén escuchando esto, es primero que el dolor menstrual no es normal. No es normal, no debería sentirse dolor. Una molestia, sentirnos distintas cuando estamos sangrando, sí, por supuesto. Pero dolor, especialmente incapacitante, no es normal. Y se nos ha dicho durante mucho tiempo que bueno, que es lo que nos toca, que es normal. No. Y segundo, que el dolor menstrual es real, que también es algo que escucho mucho, mucho en consulta. Pero mucho, ¿eh? Es horrible, pero me sorprende porque tantas mujeres que le dicen los médicos mismos, anda al psicólogo, que está perfecto el psicólogo, ¿no? Soy amante del psicólogo, pero que está en tu cabeza, que te lo imaginaste, que estás exagerando, que no puede ser tan así. No. Entonces, uno, el dolor no es normal y dos, si sentís dolor, tu dolor es real y tenés que encontrar un profesional de la salud que valide eso, porque no partimos desde ese punto de partida de lo que tú estás sintiendo es real, ya se complica el tema. Entonces, arrancando por ahí. Sí. Bien, entonces, ok, ¿qué puede estar produciendo este dolor? El dolor se produce por una producción excesiva de prostaglandinas. No voy a entrar como mucho en detalle, pero ¿por qué se puede producir eso? Por un lado, necesitamos descartar cualquier patología o cualquier condición diagnosticable, por así decirlo, que exista. Entonces estamos hablando de una endometriosis, de una adenomiosis, de quistes, fibromas uterinos, etcétera, ¿no? Que eso puede estar siendo la causa o lo que está atrás de ese dolor. Después de eso, todas estas causas también pueden coexistir juntas, ¿no? Puede estar causado por un desequilibrio hormonal. Entonces estamos hablando de una mala gestión de los estrógenos, ¿no? También mirando la función hepática. Puede también ser causado por un déficit de progesterona. Entonces, a ver bien cómo están esas hormonas, que esto también se pueden hacer en consulta por sintomatología o también por gráficas del método sintotérmico, que yo al menos en consulta lo enseño, para también poder identificar esas señales que pueden haber. Y por último, también puede ser causado por una mala alimentación y o estilo de vida que, de nuevo, puede estar causando o puede estar exacerbando esta situación de dolor, de liberación excesiva de prostaglandinas, que es lo que nos hace es tener esa percepción de dolor. ¿Y cuántas veces, porque a mí me ha pasado, ¿no? Ir al doctora a ginecología hablando de dolor y cuántas veces te preguntan cómo están tus niveles hormonales, ¿no? O cómo es tu estilo de vida o qué es lo que comes habitualmente.
porque al menos yo no lo veo muy frecuentemente, cada vez más, por suerte, pero claro, es que es imprescindible. ¿Qué dirías tú que son como 4, vamos a decir alimentos, porque hoy me quería centrar un poco en alimentos, pero sí como 4 alimentos o cuatro aspectos que tengamos que tener en cuenta para tener como una alimentación sólida para al menos intentar ya gestionar, pero también evitar ese dolor menstrual? Como en qué 4 alimentos deberíamos tener todas como base de nuestra dieta para que tengamos un ciclo menstrual saludable y en el caso de que tendamos a tener dolor menstrual, pues ese dolor sea lo menos posible o al menos sea manejable, ¿no? Que muchas mujeres con endometriosis lo que le pasa es que es un dolor incapacitante. Entonces, por lo Mm, menos ser capaces de manejarlo. sí. Bueno, te digo, te puedo después decir alimentos específicos, te digo grupos de alimentos, así también Ujú. las personas escuchando pueden tener más opciones. Primero que nada, cuando veo déficits en una paciente con dolor, lo que más veo es déficit de omega 3. Estamos hablando de EPA y DHA, ¿no? Que encontramos en pescados, en salmón, sardinas, etcétera, y que tiene mucho que ver con la respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, la menstruación, la etapa del sangrado, es por sí misma un proceso inflamatorio. Lo que nosotros queremos es que el cuerpo se inflame y después se desinflame. Y muchas veces lo que falta es esa parte, esa bajada de la montaña, ¿no? Se inflama el cuerpo al descamar, ¿no? El útero se tiene que contraer, etcétera. Em, pero no logramos tener esa correcta respuesta inflamatoria. Entonces queremos aportarle al cuerpo una dieta lo más antiinflamatoria posible para ayudar en eso. Y los omega 3, DHA y EPA son fundamentales en ese proceso. Después tenemos el magnesio. El magnesio es un mineral que está involucrado en más de 300 funciones del cuerpo, o sea, es una demencia lo importante que es, y lo vemos muchas veces en déficit o simplemente a niveles más bajitos, y también está muy involucrado en la función muscular. Recordemos que el útero es un músculo y se tiene que contraer de manera correcta para poder desprender el endometrio. Pero claro, si hay una falta o unos niveles muy bajos de magnesio, esa contracción puede que no se dé adecuadamente y eso va a generar dolor. Entonces ahí también estamos hablando de alimentos que contengan magnesio. Después, viendo las vitaminas, alimentos que contengan vitamina D, bueno, vitamina D del sol, después alimentos que contengan vitamina E y vitaminas del grupo B. Eh, Esas van a ser también muy importantes en, de nuevo, la regulación de la respuesta inflamatoria, la regulación hormonal y nuestra percepción del dolor, ¿no? A nivel neuronal, que eso también va a jugar un rol importante. Y también todas estas cosas, nuestro bienestar sistémico, porque como tú dijiste y yo mencioné anteriormente, el dolor menstrual suele ir de la mano de otra sintomatología. Entonces, si tenemos, qué sé yo, una disbiosis a nivel intestinal o lo que sea, o sea, podemos meternos en un túnel acá de un montón de ramificaciones de otras causas, otras cosas que pueden estar pasando. Y entonces también queremos, justamente por eso, holística, queremos trabajar en el bienestar sistémico de toda la persona, integral, eh, para ayudar en todo. Porque no es que trabajamos solamente el dolor menstrual y ahí queda. Y entonces algunos alimentos específicos, para mencionarte, que se podrían introducir, no solamente especialmente durante la fase lútea, o sea, la segunda fase del ciclo, pero también durante todo el ciclo. El primero sería el jengibre. El jengibre es un súper antiinflamatorio, entonces esto especialmente en esos días de más dolor, los primeros días del ciclo, o los días previos al ciclo, cuando ya queremos como que ir preparando el cuerpo porque, para que pueda, ¿no? Bajar esa montaña de antiinflamatoria, como mencioné anteriormente. ¿En qué formato sería? Por ejemplo, una infusión, ¿vale? De estas que te vienen en bolsita, o es mejor espolvorear un poco de una raíz que tengas fresca, o cuál sería como el mejor formato. Yo siempre prefiero, si tengo la posibilidad, de hacerlo en fresco. Entonces, y aparte es más barato, es más simple. Compro raíces de jengibre. Obviamente que si lo puedes cultivar tú misma, mejor aún. Lo pelo un poquito, en agua lo hiervo
hasta que quede como amarillita el agua. Le pongo un poquito de limón. Si querés también un poco de canela, un poco de cúrcuma, que es otro de los alimentos que iba a mencionar. Siempre que usen cúrcuma, usarla con un poquito de pimienta negra para poder activarla y que se absorbe mejor en el cuerpo. Y bueno, y eso ahí tenés un cóctel antiinflamatorio súper potente, especialmente para esos momentos donde estás sintiendo el dolor. Después, durante todo el ciclo, eso de omega 3, entonces pescados, como mencioné, el salmón. En España sé que le dicen distintos a los pescados, entonces, pero bueno, sardinas, creo que le dicen igual, salmón también, pescados, Sí, es posible también de menor tamaño o sí. que tú te puedas garantizar de que vienen de una fuente sin muchos metales pesados, ¿no? Porque también ese es el riesgo. Eso va a ser imprescindible. Y también hojas verdes y coles, o sea, todo lo que sea. ¿Le dicen kale? ¿Kale? Sí, sí, kale. Ahora Kale. me acordaré de cómo se dice en español, pero sí, la kale. Bueno, eso. Kale, repollo, espinaca, Bueno. repollitos de Bruselas, que creo que ustedes le dicen coles de Bruselas. Coles de Bruselas, sí. Exacto. No sé por qué nosotros le no sé por qué de Bruselas. En fin, esa es Ya. otra. Em, Todo lo que sean coles, crucíferas y hojas verdes van a ser imprescindibles, especialmente en la fase lútea, en esos días previos, para Mm. ayudar a la función hepática, a la función del hígado, que en la segunda fase del ciclo está trabajando overtime. Y entonces queremos ayudarlo lo más posible para que no esté sobrecargado, para que pueda detoxificar todos esos estrógenos y para que cuando llegue el momento de sangrar tengamos las menos chances de dolor posible. Y después el otro alimento que quería mencionar es, que esto va a gustar, es el chocolate. Pero chocolate amargo. Chocolate Sí. por lo menos, yo diría por lo menos 80% o 90% aún mejor. Y a veces la gente dice, ay no, pero no es dulce, es como que no es rico. Y yo lo que les recomiendo A mí me es, si gusta. quieren, a mí me encanta, a mí me Sí, encanta. es Y uno acostumbrarse. también, Es que el azúcar engancha mucho, claro. Es acostumbrarse a comer eh, alimentos sin tanta azúcar. totalmente. Y también lo que hago es, por ejemplo, los días previos, me hago como un chocolate caliente con cacao 100% y le pongo quizás un poco de canela, que no es Mm. dulce, no tiene azúcar, pero al paladar es como que medio que le hace pensar como que es dulce. Sí. Y bueno, y ahí, si alguien necesita como algo más dulce, dulce. Pero esos alimentos, el jengibre, las hojas verdes, el pescado, la cúrcuma y el chocolate amargo, son ahí que tenés un cóctel súper potente para el dolor menstrual. Qué rico, me está entrando un hambre. O sea, al final, todo alimentos que forman parte de una dieta sana y saludable, ¿no? O sea, aunque no tengas dolor menstrual, sería maravilloso que todas podamos comer este tipo de alimentos y mantener una salud óptima. Qué bueno, qué rico. Bueno, es que es la hora, aquí es la hora de comer, me está entrando hambre. Pero no, pensaba todo el rato eso, ¿no? Como que al final no es tan difícil, es simplemente tenerlo en cuenta. Yo, por ejemplo, en casa sí que tengo mis sobrecitos de infusión de cúrcuma y jengibre y cuando estoy menstruando, yo por suerte no tengo mucho dolor, pero enseguida cuando veo, me entra un poquito de dolor de cabeza o algo así, pues primero utilizo esto, primero me hago una infusión cargadita de jengibre y de cúrcuma y ya después, si no termino de sentirme mejor o lo que sea, pues ya tomaré otras medidas, pero por lo menos poder empezar por ahí. Y además, también es acostumbrarte, no es como introducirlo en el día a día, por lo que tú dices, el chocolatito, pues en vez de comerte un chocolate dulce o chocolate con leche, cosas así, pues si tú tienes ahí tu chocolate rico en la Ujú. nevera y de vez en cuando le tomas un trocito, pues es maravilloso. Sí. Chocolate tengo entendido que es muy bueno por el magnesio, ¿no? También que hablabas tú precisamente. Sí. Y Claro. eso que mencionaste, de ya tener ahí un chocolate como listo, me lleva a lo que quería mencionar de la importancia cuando hablamos, o sea, hablamos de la alimentación y si pasamos medio como a la parte de hábitos. Para mí lo más importante, como la recomendación más grande que puedo dar, con mujeres que tengan endometriosis o dolor menstrual o cualquier tipo de sintomatología durante el ciclo, es la preparación, la importancia de estar preparadas. Y
Creo que está infravalorado eso y Sí. es muy importante. Entonces, si una chica hace un seguimiento de su ciclo, ¿no? Con el método sintotérmico, por Ujú. ejemplo, o de cualquier otra manera, ya cuando una sabe que, ok, en los próximos días me está por bajar la menstruación, ir preparando. Entonces, yo empiezo, ok, voy a comprar hojas verdes. Ya cuando pude confirmar la ovulación, ya empiezo a implementar estos cambios, ¿no? Muchas hojas verdes, intento bajar la carga glucémica. Entonces, sí, carbohidratos complejos, pero no, intento evitar los carbohidratos simples, el azúcar, obviamente, y la preparación. Entonces, el momento del sangrado, si es que te viene dolor incapacitante o no, a veces no tenemos ganas de ponernos a ir, tengo que ir al supermercado, tengo que ir a la feria, tengo que cocinar, tengo que... Entonces yo intento tener todo ya preparado, porque si no, ¿en qué caemos? En comprar, en pedir comida, y esa Mm. comida no sabemos qué tiene adentro, seguramente tiene grasas de mala calidad, por lo menos, Mm. comida ultraprocesada, o caemos, y esto hablando del chocolate que mencionaste, caemos en lo rápido, en la galletita, no me acuerdo cómo le dicen bollería, ¿no? Sí, sí. En lo dulce, y eso va a empeorar la respuesta Yo inflamatoria. siempre, yo siempre digo cuando hablo de productividad cíclica, que por ejemplo, cuando estamos con esa energía pre y ovulatoria, de que tenemos como más ganas de hacer cosas, etcétera, ahí cocines, te congeles, ¿no? Pues a lo mejor un tupper de lentejitas con verduras, un potaje, un lo que sea, y así cuando estés menstrual que no te apetezca, dices, mi yo del pasado, mi yo ovulatoria ya hizo esto por mí, voy al refri directamente y de ahí lo saco. O sea que sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que preparar es imprescindible. Te quería Ujú. preguntar si hay alguna persona que nos esté escuchando que diga, jo, pues me gustaría trabajar con una persona como Mane, ¿no? Si nos puedes dar algún ejemplo de una paciente que haya ido a trabajar contigo y cómo las ayudas. Así un ejemplo cortito, pero para que alguien sepa en qué situaciones una persona como tú, ¿no? Una nutricionista puede ayudarte a gestionar el dolor menstrual y cómo lo haría. ¿Es una sesión? ¿Son varias? ¿Cómo es eso? Así Bien, cortito como para ir acabando, pero sobre todo para poder ayudar a tomar esa decisión de es hora de contar con una profesional. bien. Yo siempre ofrezco al principio una charla inicial que es gratuita, que es como de media hora para conocernos, para que la persona me cuente su caso, yo le explico un poco más sobre cómo trabajo, y eso es el primer contacto. Em, Después tenemos bueno, le mando un montón de cuestionarios, le hago un montón de preguntas, le pido que me mande estudios si es que los tiene, y yo analizo todo eso y con eso creo un protocolo. Luego nos juntamos para la primera sesión, que suele ser como de 2 horas, y gran parte de esa primera sesión es explicarle cuál, qué encontré, cuáles fueron los hallazgos de todo eso que me mandó, y explicarle cuál es la causa raíz o cuáles son las áreas de trabajo que vamos a trabajar, y explicárselo en bastante detalle, porque para mí una parte muy importante por la cual, que te conté anteriormente, ¿no? ¿Por qué me metí en esto? Es para poder empoderar y poder realmente darle el poder a las mujeres de conocerse y de entender cómo funciona su cuerpo. Entonces a mí no me interesa tanto que tú como paciente sigas mis recomendaciones ciegamente, sino que entiendas la disfunción, o sea, por qué sentís dolor, Ujú. cómo vamos a hacer para volver a un estado de no dolor y cómo las recomendaciones para llevarte de acá a acá. Para mí es importante que mis pacientes por lo menos entiendan eso. Pero bueno, para darte, y después en esa primera sesión hablamos de las recomendaciones, ¿no? De todo, y agendamos las sesiones de seguimiento que suelen ser más cortas, como de 1 hora, y dependiendo del caso va a ser la frecuencia de las sesiones. Pero para darte un ejemplo específico de como trabajo mucho con mujeres con endometriosis, como te digo, tengo la gran mayoría de mis pacientes vienen por dolor, pero había una que fue interesante que vino y a raíz de, en realidad, un reel que puse en Instagram que hablaba que el dolor no es normal, y vino y me dijo, nunca nadie me había dicho que el dolor no era normal. Nunca había chequeado, o sea, era una persona que sufría todos los meses, pero pensaba que era lo normal, o sea, pensaba que todo el mundo sufría igual que ella. Y bueno, ahí empezamos a buscar, ¿no? Ok, ¿qué estaba pasando? ¿Cuál de estas casos que mencioné podría estar involucrada?
hasta que eventualmente llegamos a un diagnóstico, no mío, pero no un ginecólogo, que tenía endometriosis, una endometriosis no diagnosticada, y comenzamos a trabajar con una dieta antiinflamatoria, pero también estilo de vida, que es muy importante, ya van totalmente de la mano. Tú puedes tener una dieta espectacular, antiinflamatoria, divina, cúrcuma, jengibre, todo perfecto, pero si estás corriendo a un lado a otro, con una exigencia también a nivel mental muy grande, mucho estrés y una mala gestión de ese estrés, va a ser muy complicado. Entonces, con esta paciente específica, trabajamos en la alimentación, esas cosas que mencioné, pero mucho énfasis en la parte de hábitos, estilo de vida. Tiene una vida muy sedentaria, muy normal, por así decirlo, lamentablemente, ¿no? Habitual, ¿no? Me levanto apurada porque tengo que llegar a la oficina, trabajo todo el día sentada enfrente de una computadora, vuelvo, hijos, coso, no sé qué, y se termina el día. Como lo que puedo, compro lo que puedo así en la calle. Y bueno, trabajamos mucho en la preparación, en ir introduciendo de a poquito algo de ejercicio, algo de actividad física, que es súper, súper, súper importante para todo, y especialmente para cuando hablamos del dolor menstrual y bajar los niveles de inflamación. Sí. Y de a poquito fuimos adaptando y fue un proceso, ¿no? Porque tampoco a una persona con ese estilo de vida es muy difícil que yo le diga, bueno, ahora quiero que hagas 2 horas de ejercicio por día y que vayas a caminar 10.000 pasos. No, ¿no? Entonces también ir adaptando el protocolo a dónde está la paciente, en qué momento de su vida y cómo es su ambiente familiar, dónde trabaja, qué hace. Y bueno, de a poquito... ¿Cuántos años tenía, Mane, esta paciente? Ella tenía 30. 30. Tiene. O sea, que llevaba más de 10 años para que, esto es lo que, más de 15 años seguramente menstruando y sufriendo este dolor, que se dice pronto. Sí, y entre medio tuvo 3 hijos, y también tuvo intervenciones quirúrgicas, y en ningún momento ningún ginecólogo le había mencionado la palabra endometriosis. Sí, es muy habitual. Es increíble. Pero bueno, en realidad seguimos trabajando, sigo trabajando con ella, y también les explico que es un proceso. Tenemos que ir lento. De la misma manera que el cuerpo, normalmente, hay casos que sí, pero normalmente el cuerpo no va de funcionar a no funcionar de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso que el ejemplo más típico es el ejemplo de fumar, del tabaco, que ya de paso menciono que es lo peor para todo, pero no es que te fumas un cigarro y al otro día tenés cáncer de pulmón, ¿no? Es un proceso lento que a veces pasa, que a veces no. Y entonces, de la misma manera, para deshacer eso, también va a ser un proceso lento. Y muchas veces pensamos que, bueno, y ahora, porque estamos muy acostumbrados a, no, esto ya sería otra charla, pero me tomo una pastilla, estoy bien, a respuesta inmediata, a mejoras inmediatas. Y desde la PNI, ¿no? Desde la medicina un poco más holística, más integral, si realmente queremos apuntar a la causa raíz y tener resultados sostenibles en el tiempo y reales, muchas veces, no siempre, pero muchas veces va a tener un proceso y hay que seguir ese proceso, tener paciencia, pero los resultados se ven. Ella hace 3 ciclos que no tiene dolor y eso para mí y para ella es... Porque claro, pues es como, ella me decía, es como que conocí otro mundo. No sabía que podía estar sangrando y estar con mis hijos y estar bien y estar caminando. Y eso para mí obviamente que es súper mega gratificante. Claro. Y bueno, y al final es la razón por la cual me metí en esto. Entonces, es como que se hace un círculo, ¿no? De ver los resultados, de recordar por qué una empezó en este camino. Qué maravilla. Bueno, vamos a dejar aquí con las notas del podcast, obviamente, el link a tu perfil en menstrual.com. Ahí tienes todos los servicios que haces, dónde estás, todo en lo que les puedes ayudar. Te pueden contactar directamente y mandarte un mensaje, preguntarte pues dudas para ver si las puedes ayudar. Así que lo dejaré por aquí. Podéis encontrar a Mane en menstrual.com. Y ya para despedirnos, te voy a pedir a ver si nos puedes recomendar un libro que trate sobre estos temas, que creas que nos puede ayudar, que creas que nos puede acompañar. Sí, total. Un libro que recomiendo a todo el mundo que quiera saber algo más sobre el ciclo menstrual es
el quinto signo vital. Es excelente. Habla del dolor menstrual, habla de todo lo que tenga que ver con el ciclo y está muy basado en artículos científicos, ¿no? En estudios científicos, y eso para mí es muy importante que tenga como esa base eh, científica detrás, y súper recomiendo. Pues lo dejaremos también linkeado. Pues muchísimas gracias, Mane. Me ha encantado, he aprendido un montón. Como que también cuando al hablar contigo te entran ganas de cuidarte más, ¿no? Siempre yo creo, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa, hay como valles en los que a lo mejor estás ocupada, lo que sea, y te dejas más, pero de repente dices, venga, va. O sea, yo, de hecho, ayer estaba diciendo, toma más fruta, es urgente. Ahora en verano es el momento perfecto. Entonces, bueno, como que también dan ganas de cuidarse más porque lo que tú dices, los resultados se ven. Así que nada, muchas gracias por tu trabajo, gracias por estar aquí. A todas las que nos escucháis, gracias. Os vamos a dejar por aquí todos los recursos, os voy a dejar también una guía que os va a ayudar a seguir trabajando en vuestra salud menstrual. Por supuesto, os espero en menstrual.com, donde vais a encontrar un montón de recursos, donde encontraréis a una profesional como Mane. Y si os ha gustado este episodio, que estoy segura de que sí, os animo a que lo compartáis con otras mujeres que estoy segura de que se van a beneficiar de aprender con nosotras sobre salud menstrual. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Te deseamos mucha salud.